homeopatía es un método terapéutico que fue descubierto, o mejor, propuesto por un médico alemán hace exactamente 200 años, el doctor Samuel Hahnemann. La esbozó, como decía, hace 200 años en Alemania, pero sus bases y sus fuentes datan de lo que data la medicina occidental, es decir, desde la época de el médico sabio de la isla de Kos, el padre de la medicina, Hipócrates. Desde esa época ya se conocía o se intuía alguno de sus principios, pero fue Hahnemann el que los esbozó y quien experimentó por primera vez y demostró la efectividad de los medicamentos homeopáticos. Al hablar de los principios podemos nombrar 3 o 4 que son los pilares fundamentales de la homeopatía. El primero, sin lugar a dudas, la ley de la similitud. Este principio habla de que toda sustancia medicinal es capaz de producir en un enfermo la curación si previamente la hemos experimentado en un individuo en aparente estado de salud, en estado de salud lo más completa, y en este ha producido síntomas determinados, semejantes a los que pretendemos curar en el enfermo. Es decir, el medicamento tiene la posibilidad de enfermar al sano y de curar al enfermo. Esta es la ley de la similitud. Podemos esbozarlo con un ejemplo. Cuando alguno de nosotros introduce una mano dentro de un poco de agua fría, el primer efecto que se siente es que la mano se pone fría, pero después de un tiempo la mano se pone nuevamente caliente. Entonces, si lo que pretendemos es que la mano se ponga tibia, en lugar de aplicar una compresa tibia hay que aplicar una compresa fría, y esto lo podemos verificar en la práctica. La segunda ley es la ley de la individualidad. La homeopatía se aplica a seres individualizados e individualizables, como somos los seres humanos. No solamente a ellos, ahora veremos que también es útil en las plantas y en los animales diferentes al hombre. Pues bien, todos los seres vivos, por así decirlo, somos individuos irrepetibles. Somos individuos que tenemos unas características propias que no se encuentran en otras personas, en otros seres de nuestra misma especie o de especies diferentes. A diferencia de la medicina convencional, que trata a los enfermos por el tipo de enfermedad que tengan, en la homeopatía se trata al enfermo por las características que tiene como individuo, un poco independiente de cuál sea su enfermedad desde el punto de vista nosológico o patológico. Un ejemplo: si estamos tratando un paciente con diabetes, para la medicina convencional todos los diabéticos tienen unos síntomas que son característicos propios de la enfermedad, y al hacer el diagnóstico y colocarle al paciente el diagnóstico de diabético, el tratamiento es casi el mismo para los enfermos, con algunas pocas variedades. En la homeopatía, el diagnóstico de diabetes se tiene en cuenta solamente como con un fin pronóstico, pero prescribimos no en base al diagnóstico de diabetes o hipertensión o artritis, sino en base a la forma de ser y a la forma de sufrir del enfermo. Por ejemplo, Pedro Pérez sufre una diabetes, pero es una persona colérica, miedosa, altiva, orgullosa, etc. Gorda, calurosa, en fin. Y tenemos a Luis Rodríguez, que también tiene diabetes, pero es una persona delgada, temerosa, pero alegre, extrovertida, en fin. Estas características personales son las que hacen que en homeopatía podamos prescribir a Pedro Pérez un medicamento y a Luis Rodríguez otro medicamento, a pesar de que ambos tienen diabetes, y así con los diferentes enfermos. El tercer principio es el principio
de las dosis infinitesimales. En la homeopatía, los medicamentos se dan en dosis supremamente diluidas, dosis, valga la redundancia, infinitesimales. Es decir, el enfermo realmente no está recibiendo casi materia orgánica, o no recibe materia orgánica. Está recibiendo una información, si se quiere, física, dejada por un medicamento que puede ser de origen mineral, animal o vegetal, y que en últimas esa información es la que contiene o la que hace funcionar el poder curativo de dicho medicamento. No es la sustancia químicamente activa, sino la información física, la información energética, dinámica del medicamento. Otro principio que podemos hablar en homeopatía es la ley de la experimentación. En homeopatía no utilizamos ninguna sustancia que no haya sido previamente experimentada en seres humanos sanos y luego a través de la experiencia clínica en humanos enfermos. Podemos hablar otro poco también, si queremos, acerca más específicamente de los remedios homeopáticos, de cuál es su origen y cómo se preparan. Como dije inicialmente, los medicamentos homeopáticos pueden tener un origen en el reino animal, vegetal o mineral, e incluso en sustancias medicinales químicas preparadas al estilo homeopático. Es decir, en la naturaleza cualquier sustancia es un potencial remedio mientras no se demuestre lo contrario. Para descubrir el efecto terapéutico de un medicamento en homeopatía, lo que hacemos es diluirlo en procesos de dinamización. Este término es propio de la homeopatía, que quiere decir diluir una sustancia pero a su vez activar o liberar su capacidad energética. Igual entonces podemos hacer eso con una sustancia de origen animal, por ejemplo el calcio, el fósforo, sales orgánicas, o sustancias vegetales como la hierbabuena, la manzanilla, etc. O con sustancias de origen mineral como cloruro de sodio, como el mercurio, como el arsénico. Sustancias estas que de pronto en dosis ponderables, en dosis cuantificables químicamente, serían tóxicas, pero en dosis infinitesimales, como son las que usamos en la homeopatía, no tiene efecto tóxico químico, sino que libera su poder energético. Seguramente otra inquietud de alguien que quiera conocer o acercarse a la homeopatía es qué cualidades o qué requisitos debe tener un médico homeópata. Pues bien, como médico que es, debe ser una persona con una formación universitaria, con un título universitario graduado en medicina y que opte después de su estudio preliminar por el método terapéutico de la homeopatía, lo cual implica hacer un posgrado que se puede hacer dentro de Colombia o en el exterior. Esto como requisitos académicos. Pero como requisitos inherentes a la profesión, y esto es válido para todo médico, necesitamos una persona con una gran sensibilidad humana y social, con una concepción ética de su profesión, con humildad para atender sus enfermos, con la posibilidad de hacerse también similar a los enfermos para comprender su sufrimiento, su dolor y poder así mismo prescribir el mejor medicamento. Es decir, yo diría que el médico homeópata no tiene cualidades diferentes de las del médico convencional. De pronto en la práctica encontramos que la medicina convencional, y esto lo escucha uno a granel, es absolutamente deshumanizada, lo cual es cierto, por el abuso de la tecnología y por subestimar al ser humano, que en últimas es el motivo del ser del médico, el ser enfermo, paciente. Pero esta crisis de la medicina convencional, con esa falta de humanidad que se critica en los médicos, pues no saben a ninguna otra terapéutica. Es que el problema no es la terapéutica que utiliza el médico, sino la formación que tenga este. Entonces, por supuesto, en la homeopatía estamos recuperando la formación humanista del médico y estamos recuperando su carácter solidario y afectuoso con sus enfermos. Estamos invitando a que el enfermo sea tratado como persona, fundamentalmente,
y que su enfermedad no sea la guía para orientar el tratamiento, sino simplemente un factor a tener en cuenta. Lo más importante es cómo sufre el enfermo su enfermedad, sea este un ser humano, una planta o un animal. Por supuesto que el médico debe ser una persona estudiosa, respetuosa de su enfermo, con un afán por actualizarse permanentemente, por estar informado, incluso por recurrir a la tecnología cuando ésta sea necesaria. En la homeopatía no prescindimos del diagnóstico tecnológico. Cuando es indispensable una radiografía, se pide una radiografía. Cuando es indispensable un examen de laboratorio, se hace el examen de laboratorio. Si se requiere una tomografía, hacemos una tomografía. Pero estos son solamente ayudas que contribuyan a aclarar el cuadro clínico y en ningún momento van a orientar el tratamiento. El tratamiento siempre lo definirá los síntomas individuales del enfermo. Y con esto solamente estamos también absolviendo otra inquietud, que es cómo es el tratamiento para cada enfermo. O por qué, seguramente algunos preguntarán, todos los pacientes enfermos reciben las mismas goticas, o cada gotica es diferente, o cada frasquito o globulito es diferente. En fin, valga la pena anotar en este punto que los medicamentos homeopáticos pueden tener básicamente dos formas de presentarse. Una, la forma sólida en glóbulos de lactosa, las perlitas blanquitas, globulitos pequeñitos, pepitas, impregnadas con la sustancia medicinal, o en solución de agua y alcohol, donde está el medicamento disuelto. Todos los medicamentos tienen el mismo sabor, el mismo olor. Alguna persona desprevenida podrá decir, pero me están dando lo mismo. Y es por lo que notaba antes. Como el medicamento está en dosis infinitesimales, lo único que percibimos es el olor o el sabor del vehículo, del medio en el cual está el medicamento, sea este una solución alcoholada o un glóbulo de lactosa. A cada enfermo le vamos a dar el tratamiento según, lo he dicho y lo reitero nuevamente, según la forma como sufre la enfermedad, la forma como se enferma, la forma como padezca su enfermedad. Y en ningún momento según la enfermedad. Entonces, es factible que para un paciente con una enfermedad determinada sea útil un medicamento. Para otro paciente con la misma enfermedad requiera otro medicamento completamente distinto, y así sucesivamente. Pero además lo contrario puede ser también posible, que 10 pacientes diferentes con 10 enfermedades diferentes reciban un mismo medicamento. Esto en razón de que un solo medicamento homeopático puede cubrir múltiples enfermedades. Así, por ejemplo, un mismo medicamento puede tratar simultáneamente un dolor de cabeza, una diarrea, un cuadro de asma, una úlcera gástrica, un problema de piel, un problema nervioso, etc. Y con frecuencia encontramos que un medicamento es dado a 10 pacientes distintos a pesar de que sus síntomas de enfermedad son diferentes. Pero las formas de enfermarse, las cualidades o defectos de ese enfermo, sus formas de ser, pueden ser comunes. Y en base a estas es que se hace la prescripción. Otra cosa importante que hay que tener en cuenta cuando hablamos de un tratamiento homeopático es el régimen que debe seguir el enfermo durante el tratamiento. Los medicamentos homeopáticos, por su carácter de medicamento sutil, energético, son muy sensibles a muchas acciones, a muchos efectos, que pueden o bien inactivar el medicamento o trastornar los efectos potenciales en el enfermo. Entonces, algunos cuidados importantes son estos. Primero, los medicamentos homeopáticos deben estar alejados de la luz del sol, los rayos del sol directamente, y de las irradiaciones de aparatos electromagnéticos o aparatos eléctricos, porque pueden alterar las propiedades físicas del medicamento y por esto pueden hacer o que no sea útil o que su capacidad curativa se altere. El enfermo como tal debe llevar, y esto es válido para cualquier otro tipo de medicina, pero aquí lo hacemos resaltar, un régimen de vida el más sano posible. Procuramos no prohibir nada a los enfermos, sino
inducirlos a que cada quien descubra y perciba qué cosas le son convenientes a su salud y qué cosas le son inconvenientes. Por ejemplo, no le decimos a un enfermo: usted a partir de ahora no puede volver a comer carne, o no puede volver a comer huevos, o no puede volver a comer leche. Lo invitamos a que verifique si la carne, la leche, los huevos, o una verdura, o el licor, o el cigarrillo, le convienen a su salud o no le convienen. En la medida que el enfermo se haga consciente de esto, estará contribuyendo a su tratamiento y necesitará cada vez menos medicamento y cada vez menos médicos. Obviamente es importante durante el tratamiento evitar el uso de otros medicamentos, sean químicos, naturales, vegetales, esencias florales, etc. ¿Por qué? Porque la interacción de estas sustancias con la homeopatía es impredecible. Entonces, para evitar malestares mayores o la inactivación del medicamento homeopático, recomendamos no tomar incluso tinto con frecuencia, o té con frecuencia, o aguas aromáticas con alguna frecuencia, ya que todas estas, como sabemos, son medicamentos potenciales. Entonces, algún enfermo que esté tomando tinto permanentemente, o té permanentemente, o aguas aromáticas permanentemente, estará tomando, aparte del medicamento homeopático, los medicamentos implícitos o inmersos en estas sustancias, como el tinto, como el té, como las aguas aromáticas. Por supuesto que a veces es indispensable mantener el tratamiento homeopático concomitantemente junto con otro tipo de tratamiento, sea convencional o no. Y eso lo hacemos en casos en que el paciente viene siendo tratado por la medicina convencional, por ejemplo, por un cuadro de asma, un cuadro de hipertensión arterial o de diabetes, en el cual ha venido con unos fármacos de mucho tiempo atrás, los cuales no pueden ser suspendidos súbitamente porque sería riesgoso para la vida del enfermo. Entonces, en estos casos, que son excepcionales, mantenemos los tratamientos simultáneos, pero paulatinamente, en la medida que el tratamiento evolucione bien, vamos retirando los tratamientos o los fármacos convencionales. Obviamente recomendamos a los enfermos ejercicio físico al aire libre si es posible, una alimentación lo más sana posible dentro de sus posibilidades, dentro de sus gustos y dentro de lo que cada enfermo reconoce como conveniente o inconveniente para su salud. Creo que esto es un bosquejo breve de lo que sería una síntesis de la homeopatía.